Saludos a cada uno de ustedes, muy buenos días. Estamos aquí ya en el 4 de julio del 2024. Estamos aquí casi llegando a Texarkana, que vamos para Tennessee. Pero aquí se terminó el tiempo y me tuve que quedar a descansar, a tomar el break de las 10 horas. Y pues mientras se termina el tiempo vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la conducta cristiana. El estudio número 22, la creencia número 22. Así que Dios los bendiga a todos y que podamos tener hoy pues un excelente día, pero por lo pronto vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos hasta el trono de la gracia para alcanzar ayuda, para alcanzar socorro. Nuestro Dios, gracias por este día, gracias por habernos permitido dormir tranquilos, gracias por la salud. Que el Señor tú bendigas a cada una de las personas que siguen este canal, todos los que están estudiando con sinceridad a tu palabra. Bendícelo, Señor, y ayúdanos a seguir aceptándote a ti como Salvador personal, y los que no lo hayan hecho, que lo puedan hacer antes de que sea demasiado tarde. Señor, gracias pues por la vida y la salud, y gracias por este día, y tú condúcenos y ayúdanos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. La conducta cristiana. Se nos invita a ser gente piadosa, que piense, sienta y actúe en armonía con los principios del cielo, para que el Espíritu Santo vuelva a crear en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Participamos solamente de lo que produce pureza, salud y gozo cristiano en nuestra vida. Este tema de la conducta cristiana es pero muy importante y muy necesario en el cristiano, en el hombre y la mujer nacido de nuevo. Es pero muy necesario, muy indispensable, especialmente para el buen testimonio, para que otros puedan venir también de esa forma a los pies y a la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, y para leer versículo 1 y 2, dice esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, una vida santa, un cuerpo santo. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea transformado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es la conducta cristiana. Este es el deseo de Dios, que vivamos una vida santa, una vida que le agrade a Él. Mucha gente dice que hay cristianos muy extremistas, que siempre quieren estar hablando de la Biblia, siempre quieren estar hablando de Dios. Pues eso es lo que nos va a llevar a vivir una vida santa, por medio del Espíritu Santo. Que estamos poniendo como prioridad a Dios, sus asuntos, sus negocios, el cielo, la palabra de Dios, el Evangelio, la vida eterna, la vida cristiana, la vida que le agrada a Dios. Vamos a ir a primera de Juan capítulo 2 y versículo 6, aquí en el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 2
para leer el versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú estás predicando que permaneces en el Señor Jesucristo, debes andar como Él anduvo, viviendo una vida santa, ocupado en los negocios de Dios, ocupado en la salvación de otros. Hay muchos ministros, pastores, sacerdotes, pero especialmente ministros que se dicen ser cristianos, hoy están predicando una vida liberal, una vida que no le agrada a Dios. No están predicando la santidad de la iglesia. Por eso las iglesias están mundanas, están liberales, porque su mismo líder es liberal y mundano, que no les agrada la vida cristiana. Por eso está llegando a las iglesias cristianas el movimiento de la iglesia emergente. La iglesia emergente es liberal. Hoy vemos a muchos que apenas se gradúan de teología, les dan una iglesia y pues se ve a leguas que de nada les sirvió esos 6 años de teología, esos 6 años en la universidad, porque llegan completamente como la iglesia emergente, una vida liberal, una vida mundana, que llaman hasta aplaudir en las iglesias, a la irreverencia, cuando la iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que Él ganó por su propia sangre, por su vida perfecta, que a Él no le agrada eso. El Señor quiere una vida consagrada a Él, completamente a Él. Esa es la vida cristiana, la vida de Cristo, es la que nosotros debemos de vivir, la vida de Cristo, no la vida del coordinador de la conferencia, no la vida del coordinador de las iglesias hispanas, la vida del Señor Jesucristo. Por eso no nos creamos de cualquier predicador o de cualquier ministro o pastor. Hay veces que actúan en el púlpito como payasos, que solamente se la pasan a hacer reír a la congregación en vez de sacar el libro santo de Dios. A veces estoy escuchando a algunos pastores que según están predicando, pero nomás están haciendo reír. Parecen payasos del púlpito, no de la palabra de Dios. No la citan, no hablan de ella, no hablan de lo que el Salvador, el Señor Jesucristo, ha hecho por nosotros. No predican la segunda venida del Señor Jesucristo. No se predica la ley de Dios, los 10 mandamientos. No se predica el santuario. No se predica el milenio. No se predica el estado de los muertos. No se predican las 28 doctrinas fundamentales que nosotros tenemos como iglesia y como pueblo de Dios, como lo estamos predicando aquí en este ministerio, aquí desde el camión. Esto significa que nuestras recreaciones y entretenimientos estarán en armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. El Señor es muy claro en su palabra cómo debemos de vivir la vida de Cristo, cómo debemos nosotros vivir una vida santificada, una vida consagrada a Dios. Vamos al libro de Efesios capítulo 5 para leer versículo 1 en adelante hasta el versículo 21, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Libro de Efesios capítulo 5 para leer, como te digo, el versículo 1 al 21. Dice la palabra del Señor. Tiene el encabezado aquí: andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Nosotros somos santos en el Señor por medio del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo.
ni palabras deshonestas, ni necedades. No se deben predicar necedades del púlpito, ni truaneras que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, mundano o avaro, que es idólatra o idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Cuando se está hablando y predicando que no se cita ni se lleva la palabra de Dios, se están hablando palabras vanas, palabras de hombres. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. En otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo y sin Dios, éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese debe ser nuestro propósito. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué debemos hacer como predicadores? Reprenderlas. Como ministro, como pastor o sacerdote, reprenderlas. Como laico, como director, como anciano de iglesia, como maestro, como diácono o cualquier director departamental. Debemos reprender los aplausos en la iglesia, porque es la iglesia de Dios. Debemos reprender la irreverencia. Debemos reprender lo mundano, el mal vestido. Todo lo debemos reprender con la palabra de Dios. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, mi hermano, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, muerto espiritualmente. Levántate y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Crees que los días son malos en este año 2024? Claro que son malos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino espiritual, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, del Espíritu cristiano, hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo debemos de hablar entre nosotros como iglesia y como hermanos y como cristianos? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el consejo bíblico para vivir una vida cristiana, para tener una buena conducta cristiana. Ahora vamos con otra bomba espiritual. Libro de Filipenses. Una cita muy conocida pero muy importante, que no la debemos de pasar por alto. Libro de Filipenses, capítulo 4, para leer el versículo 8. Dice el Señor: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Esto el Señor lo está diciendo por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndoselo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, pero también a nosotros como cristianos, como seguidores y creyentes en el Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, si es digno de alabanza, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, esto pensemos, esto prediquemos desde el púlpito. Cuando estamos hablando, nosotros nos debemos dar cuenta si es digno de alabanza, si es puro, si el Señor lo aprueba, si esto ha dicho Jehová, predícalo, enséñalo. Pero si no viene de la palabra de Dios, si el Señor no lo aprueba, ni te atrevas a hablar. Mejor, mi hermano predicador, ministro o pastor, muérdete mejor la lengua. No hablemos lo que no es digno de alabanza, lo que no lleva el sello de la santidad, el sello del Señor Jesucristo. Si bien reconocemos las diferencias culturales, nuestra vestimenta debiera ser sencilla, modesta y pulcra, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmersible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Hay muchas hermanas, muchas mujeres que se atreven hasta ir con minifalda a la iglesia, a adorar según a Dios, o con pantalón, cuando esa ropa la usan para ir a otros lugares que no tienen el sello de aprobación de Dios. Se atreven también a llevarlo a la iglesia, lo que llevan al baile, lo que llevan donde quieren ser exhibidas. Es muy, pero muy peligroso. Lo que van es a hacer pecar a los hermanos, a que no estén tranquilos, a llevar el sello de Satanás a la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado. Cómo se viste nuestra esposa, cómo se visten nuestras hijas, los que son parte de nuestra familia. A veces hasta la esposa del pastor va a la iglesia muy coqueta, la iglesia del primer anciano, de los líderes de iglesia, cuando los debe de reprender desde su propia casa. Mirarlas cuando se están vistiendo, cuando van a salir de la casa para ir juntos a la iglesia, decir: esposa, tú no vas a ir vestida así, hija, tú no puedes ir así a la iglesia. Como hijos de Dios y representantes del Dios del cielo, agentes de Dios, debemos de reprender las tinieblas, debemos de reprender el coqueteo, reprender todo lo que no le agrada al Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 5. Dice la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A dónde debemos llevar cautivo todo pensamiento? A Cristo. Obedecer a Cristo, obedecer al Señor Jesucristo. Ese es el consejo bíblico, que llevemos todo pensamiento, toda actitud, toda conducta a la obediencia solamente a Cristo. Ahora el capítulo 6, aquí mismo 2 de Corintios, pero vamos a leer el versículo
14, dice el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es el consejo y la reprensión bíblica? Que no nos unamos con los incrédulos. Tanto cuando alguien se va a casar, no se debe casar con un incrédulo o con una incrédula. Debemos de tener cuidado cuáles son nuestras amistades. Aquí dice, no os unáis en yugo, dice, o sea, desigual con los incrédulos. Esto se aplica tanto al matrimonio, al noviazgo, tanto a las amistades. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Es pero muy peligroso. Muchos han dejado la iglesia, muchos han dejado a Cristo por ese error, por las amistades, por casarse con alguien desigual, por alguien que no obedece a Cristo, que no tiene los mismos principios, que no obedece los mandamientos de Dios, que no guarda el sábado, que no obedece la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 7, pero para leer el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Limpiarnos de toda contaminación de vida mundana, de la carne, de la inmoralidad. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Significa también que puesto que nuestros cuerpos son, o sea, que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente, porque nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Debemos de cuidar lo que tomamos, lo que comemos, lo que hablamos, lo que pensamos, cómo nos vestimos. Hay mujeres que cuando van a la iglesia parecen unas Jezabeles. Labios rojos de diferentes colores, uñas rosas, rojas, amarillas, aún hasta esposas de líderes de iglesia, de maestros de Israel, que permiten eso en su familia. Debemos de reprender, dice la palabra de Dios, las tinieblas, porque nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, para leer versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Muchos han sido ganados por la conducta de las mujeres cristianas, de nuestras esposas, por la conducta cristiana, considerando vuestra conducta casta y ¿qué? Y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, la coquetería, de adornos de oro, de joyas, de aretes en los oídos, de cadenas, de anillos. El consejo de Dios es que no vista tanto el hombre como la mujer con joyas o de vestidos lujosos, sino
el interno. El Señor quiere que luchemos tanto el exterior como el interno. Si el espíritu, si adentro, lo interior está mal, es mundano, lo de afuera también va a ser mundano. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A Dios eso le agrada, que nos limpiemos por dentro, y el Señor es el que va a hacer eso junto con nosotros. Si nosotros no queremos, el Señor no puede hacer nada. Tenemos que trabajar en equipo con el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, a leer y estudiar la palabra de Dios y poner en práctica lo que la palabra de Dios manda. Entonces podemos ser unas personas que obedecen al Señor Jesucristo, que tenemos una conducta completamente cristiana y pura. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6 para leer versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Este cuerpo no es nuestro. Mucha gente dice: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No, ese cuerpo que tienes, ese cuerpo que nosotros tenemos, no es nuestro, es de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Porque fuimos comprados por sangre, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿De qué nos ponemos? ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué vemos? ¿Qué decimos? Pues a Dios, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de tuyos. ¿Son míos? No, dice, los cuales son de Dios. El cuerpo, nuestro espíritu, son de Dios, le pertenece a Dios. Y aquí mismo en 1 Corintios, vamos al capítulo 10, versículo 31. Otro pasaje bomba para ti, mi hermano, como cristiano, o que estás empezando a leer la palabra de Dios. Versículo 31 del capítulo 10 de 1 Corintios. Dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos de tener cuidado qué tomamos. Sabemos que el café contiene cafeína y nos hace daño. Que la Coca-Cola, todos los productos de Coca-Cola contienen cafeína, nos hace daño. El cigarro también nos hace daño. Muchas cosas. Esas tomadas energéticas también contienen muchísima cafeína. Hay muchas cosas. Dice: si pues coméis. Sabemos cuáles son los alimentos, las carnes que Dios permitió que se pueden comer. Cuáles son las carnes limpias y cuáles son las carnes impuras, inmundas, que Dios prohibió. Dice: si pues coméis. Hay muchos cristianos que siguen comiendo camarones, que siguen comiendo puerco, que siguen comiendo carnes inmundas. Dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Así que si estás comiendo puerco, no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Dios prohibió que se coma el puerco, que se coman esos animales inmundos. Así que cuando estemos comiendo algo, que sea para la gloria de Dios. Y Dios va a ser glorificado cuando Él permite y permitió que se coma eso o se haga eso. Así que todo lo que hagamos y vivamos sea para la honra y gloria de Dios,
junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible y abstenernos de alimentos impuros, identificados como tales en las Escrituras. Libro de Levítico, capítulo 11, para leer del versículo 1 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles, como diría, hablarle a todas las religiones del mundo, a todos los cristianos: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales y de todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo, no lo debéis comer. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. El Señor es muy claro en su palabra, o sea, de la clase de animales que podemos comer. Cuando tú tengas tiempo en tu hogar o donde quiera que estés, te recomiendo que vayas al libro de Levíticos, capítulo 11, y lo leas del versículo 1 hasta el 47, donde habla de todos los animales que se pueden comer y de los que no se pueden comer. Te voy a leer nomás el versículo 46 y ahora el 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí en el libro de Levíticos nos explica claramente cuáles son los animales que se pueden comer y los que no se deben comer. Dice el Señor aquí en Tercera de Juan, en el verso 2. Tercera de Juan, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salud. El deseo de Dios es que tengamos salud y también que prosperemos. Dice: así como prospera tu alma. Que crezcamos en nuestra salud, que crezcamos en nuestro conocimiento de las Escrituras y del Señor Jesucristo. Todo eso le agrada al Señor. Que seamos personas espirituales, que seamos personas consagradas a Dios, personas que tengamos una buena conducta cristiana, agradable al cielo, o sea, agradable a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco, la cafeína, el café y el té y el empleo irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, también nos abstendremos de ellos. O sea, nosotros nos vamos a abstener de todo lo que perjudica nuestra vida, en nuestra salud y en el mejor, o sea, obediencia y servicio a Dios. En cambio, nos dedicaremos a todo lo que ponga nuestros pensamientos y cuerpos en armonía con la disciplina de nuestro Señor Jesucristo, quien quiere que gocemos de salud y de alegría y de todo lo bueno que Él ha creado para nosotros. Así que el Señor te bendiga y que aprendas, mi hermano y amigo, a vivir una buena conducta cristiana, agradarle a Dios, tanto en tu trabajo,
en tu hogar, en la tienda, donde quiera que tú vayas, y especialmente en la iglesia, que es cuando tú vas a adorar a nuestro Dios. Que cuando tú caminas en la iglesia no te sientas incómodo o incómoda. Cuando te sientas, no te sientas tampoco incómodo. Que no hayas cómo taparte, no hayas cómo cubrirte. Cúbrete en tu casa, para que cuando tú vayas a la iglesia a adorar a Dios, también lo hagas. Y donde quiera que tú andes, seas un digno o una digna representante del cielo y del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y muy pronto nos vemos con el próximo estudio o la próxima creencia. Adiós.